bienvenidos a este nuevo capítulo ya número 13 del programa El Buen Puerto. Estamos aquí junto a María Cecilia Toledo, directora ejecutiva de la Fundación. ¿Cómo estás? Muy bien, Macarena, feliz de estar aquí nuevamente contigo en este programa que promete. Sí, claro, porque les contaba la semana pasada y en algunos otros capítulos que no siempre ha estado María Cecilia, producto de todo lo que está pasando en Fundación El Buen Puerto. Estamos con 2 convocatorias, pese a que Te Quiero Valparaíso ya cerró su proceso de postulación. Estamos en este minuto ya con los 20 proyectos seleccionados y un montón de cosas que están pasando, ¿no? Así es, no hemos parado, qué increíble. Tenemos 2 convocatorias que están on fire, realmente. Una, el Te Quiero Valparaíso, donde ya tenemos a los 20 proyectos seleccionados y les cuento a la gente en la casa, esos que dicen no pasa nada bueno en Valparaíso. Sí está pasando y está pasando a la grande, porque nos llegaron los proyectos que realmente, wow, o sea, el nivel de los proyectos y el cariño por Valparaíso realmente hacían que uno dijera, ay Dios mío, qué increíble esto, claro. ¿Cómo puede ser? Y por el otro lado estamos con, estos 20 proyectos, entre paréntesis, van a empezar a sus proyectos de mentoría y capacitaciones. Y lo otro que nos había llamado la atención con María Cecilia es que este año los proyectos habían estado sumamente bien elaborados, ¿verdad? Y que además volvió a primar el área de cultura. Yo sabía, y es mi apuesta, que los próximos 3 o 4 años, por más que lleguen los tremendos cambios al paraíso, la gente quiere cultura, y una cultura con C mayúscula. Una cultura que se refiere al cultivo de lo mejor de nosotros mismos, al cariño, a la confianza. C mayúscula, de todas esas cosas. Así es que no se me ocurre ninguna otra palabra, pero otra que empezara con C también, que tuviera que ver con esa forma de vernos a nosotros mismos y de ver a la ciudad. Y que tiene que ver con la cultura. Así que apuesta hasta este año ganada aquí en la Fundación, en el equipo y con la gente. Bueno, y va a empezar, como decía Macarena, el proceso de las mentorías, que realmente es súper interesante, las capacitaciones, para finalmente escoger a los 3 proyectos ganadores. Entre paréntesis, los del año pasado fueron increíbles. ¿No es cierto, Maca? Sí. Bueno, hemos tenido la oportunidad de tener algunos acá acompañándonos, contándonos lo que ha sido todo este proceso, porque finalmente es un proceso, no solamente cuando te avisan que ganaste, de ahí para adelante, sino que muchos de ellos han dicho que en realidad el verdadero proceso y lo que más les ha interesado e importado y lo que más les ha ayudado es todo esto que tiene que ver con las charlas, las capacitaciones, las mentorías, todo el proceso de formación que hay detrás, la visibilización, el aparecer en medios de comunicación, los videos profesionales que estamos haciendo también. Hay harta cosa que se está haciendo y que finalmente va absolutamente en beneficio de este núcleo emprendedor y de finalmente nuestra red de gestores de cambio. Ahí me quería detener un poquito, Maca, porque es increíble. O sea, bueno, a mí, yo tengo una sobrina que me dice, para ti todo, María Cecilia, es increíble. Sí, soy una mujer que encuentra, que se fascina con las cosas. Y yo estoy fascinada con el tema de la red de gestores de cambio porque se produjo lo que yo siempre había soñado. Una red de personas que se ayudan entre ellas. Y eso es increíble. O sea, por fin estamos mirando para el lado y decir, oye, hay un proyecto que también podría encajar dentro de mi proyecto. Y se están produciendo sinergias que de verdad a mí como porteña me emocionan mucho. Yo espero que este camino prospere. Ya llevamos como más de 100 miembros de la red de gestores de cambio que están en el chat de la Fundación. Y contemos a la gente finalmente por qué es tan importante ser parte de esta red de gestores, porque muchas veces cuando hay estos procesos de postulación hay algunos que se desaniman, hay algunos que se frustran de por qué no salieron, y pese a que a lo mejor es la segunda vez que lo vuelven a intentar, aún no salen. Primero hay que decir que la competencia estuvo ardua, porque los proyectos estaban cada cual mejor. Pero además, cuando ustedes postulan, pasan inmediatamente a ser parte de esta red de gestores de cambio, que les está ofreciendo constantemente talleres, cursos, capacitaciones. Obviamente, por ser parte de nuestra red, también tienen ciertos beneficios. Son los primeros considerados frente a ciertos eventos que estemos realizando. También hay una visibilidad para cada uno de ustedes a través de videos. O sea, están pasando hartas cosas, por lo tanto, como esta red se está engrandeciendo cada vez más, dedo para arriba, ánimo, felicidad, porque finalmente no todo se resume en ser ganadores. Yo creo que finalmente todos aquí, y suena tan cliché que hasta me da lata decirlo, pero todos fueron ganadores.
Esa es una realidad, porque están haciendo algo bueno para Valparaíso. Bueno, y el segundo programa es, evidentemente, nuestro canto a lo porteño, que el otro día me retaron, me dijeron, ay, hay un canto a lo poeta. No importa, da lo mismo. Y que hayan cantos a lo porteño, claro, a lo poeta, a Valparaíso. A todo lo que sea bueno. Y este canto a lo porteño viene a rescatar la esperanza, el cariño real, la confianza en nosotros mismos y en Valparaíso. Y un espíritu nuevo, un espíritu que se da en las nuevas generaciones y que yo admiro muchísimo. De hecho, yo no viví en Chile, Maca, por hartos años y volví hace como 10 años. Y antes de irme había mucho de ese espíritu. Se perdió por un rato, por todo lo que ha pasado, entre la pandemia y bueno, y tanta otra cosa. Y venir a rescatarlo con esto es algo que, no sé si el rescate es lo que uno debería decir, es como despertarlo, como a despertar ese amor tan grande que tenemos dentro por Valparaíso. Estoy súper contenta. Les recuerdo que para hacer sus postulaciones a esta convocatoria Canto a lo Porteño deben ingresar a www.fbuenpuerto.cl y ahí van a poder encontrar toda la información, descargar las bases, llenar el formulario. Ya sabemos que hay bastantes músicos y músicas que están preparando sus canciones por esta campaña de amor hacia Valparaíso, así que estamos muy contentas. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy. Nos acompaña Tomás Santibáñez, él es músico, licenciado y profesor en artes musicales de la PUCB. Hoy queremos hablar también de su último lanzamiento, La Revancha, que fue grabado en Estudio del Sur, bajo la dirección del ingeniero Nicolás Moris y el productor y músico Martín León. Este disco representa la primera obra de composiciones de tango íntegramente producida en Valparaíso, reivindicando así el lugar de la ciudad como capital del tango. Combina elementos del tango clásico con una sonoridad más localista y narrativas que reflejan historias de lugares y vivencias. Aunque se basa en la experiencia personal del compositor, busca conectar con la experiencia humana universal que todos compartimos cuando reflexionamos sobre nuestra propia identidad. Dicho esto, muy bienvenido, Tomás. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Súper bien. Felices de que estés acá. Tomás, comencemos hablando acerca un poco de lo que ha significado tu trayectoria y también de este disco La Revancha. Mi trayectoria, bueno, yo como bien mencionaba recién, estudié música en la Católica Valparaíso, pedagogía en música. Ese fue como mi base del quehacer musical. Pero todo lo que respecta como a lo interpretativo, como a cantar, porque yo soy cantante sobre todo, lo hice más bien por fuera, yendo a rincones como la Isla de la Fantasía, el Bar Liberty, los locales emblemáticos. Los clásicos. Claro, toqué mucho tiempo en el rincón de la guitarra, y ahí como que fui aprendiendo a pulso, escuchando a otros cantores, sobre todo los más antiguos, a grandes figuras como Jorge Montiel, que ya no está. Y en ese andar fui definiendo una identidad musical que decantó, o sea, partió en la cueca, mucho con la cueca, luego con el bolero, que son géneros insignes de acá, pero cuando me encontré con el tango fue una revelación muy grande y por ahí me decanté en los últimos ya 6 años. Ajá. Oye, y desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia que ha cobrado con el tiempo el tango en Valparaíso? Yo creo que tenía una revitalización muy importante, porque, bueno, en la época dorada del tango, digamos, entre el 40 y el 60, 70, el tango aquí era... Claro, los clubes de tango, ibas a bailar, ibas a escuchar, había orquestas. Claro, había orquestas. Claro. Sí, pues había de todo, emblemáticas. Claro, la llevaba el tango. Luego, claro, quizás con la dictadura también, y el cierre como de la actividad nocturna, se volvió insostenible tener tango en vivo porque tener una orquesta es caro igual, pues tiene que haber público dispuesto a pagar para ver eso. Entonces el tango ya definitivamente cayó en, no sé si en el olvido, pero en un desuso, por así decirlo. Y ahora recién en los últimos años como que ha habido un refresque de otros géneros como la cueca, el bolero, el vals peruano. Y eso de la mano trajo, yo creo, inevitablemente reencontrarse con el tango, que primero ocurrió con el baile. Claro. Hay un montón de milongas que han abierto en los últimos años
que han capturado mucho público joven, sobre todo. O sea, llama la atención eso, que no son solamente las personas, digamos, los que uno mayores. está acostumbrado a ver, que son como los de la tercera edad. Claro. Se ven más jóvenes, de hecho, actualmente. Y entonces, claro, pues ocurrió que varios amigos músicos nos empezamos a conocer, a conectar, que igual no somos tantos en el fondo. Bandoneones, para qué decir, son contados con los dedos de una mano. Y empezó a surgir la inquietud de hacer música en vivo de tango, que es necesario, yo encuentro, y de a poco ha ido recibiendo una aceptación de parte del público. Y en ese sentido, el tango, desde tu punto de vista como músico, rescate de qué hace finalmente, porque recién fuera del aire estábamos conversando un poco que uno tiene esa sensación más desde lo melancólico o desde el desamor. Sin embargo, tú nos estabas contando otras cosas que son súper profundas, pero no necesariamente tiradas para abajo en el fondo. Claro. Bueno, de partida la palabra rescate no me gusta mucho, porque es como, no, yo como un héroe voy a rescatar esto que sin mí, no. La música existe, siempre va a existir, sobre todo músicas como el tango, la cueca, que son tan profundas y tienen tanta historia. Yo creo que lo que uno hace es proponer, tratar de refrescar, o sea, no redundar sobre lo mismo siempre, cambiar el repertorio, claro. Porque aquí en Valparaíso, si bien es como la capital, o una de las capitales de tango en Chile, incluso en Latinoamérica yo diría, siempre se ha recurrido al cancionero tradicional bonaerense. Claro. Entonces, en ese sentido, faltaba proponer. O sea, Valparaíso es un nicho inagotable de historias que uno puede, en base al tango, escribir. Entonces, esa era la búsqueda, escribir con una identidad de Valpo, claro. Musicalmente, al menos lo que yo hice en mi disco, se basa mucho en el tango clásico. En ese sentido, no difiere tanto de lo que conocemos como tango tradicional. Pero la narrativa, la retórica, la jerga, los espacios, las historias que se cuentan tienen mucho que ver con Valparaíso. Yo quisiera detenerme ahí porque una de las cosas que más me llamó la atención de tu propuesta, de refrescar, y que sin embargo, lo queramos o no, sí es un rescate del olvido, porque en un momento determinado no estaba dormido, porque finalmente siempre ha estado, ¿no es cierto? Hay una historia con respecto al tango. Y en ese sentido sí es un rescate del sueño, es un despertar, por así decirlo. Sí, es como un despertar. Es un despertar. Sí. Pero a mí me llamó mucho la atención tu propuesta que pone en palestra, que pone en el centro de la atención, en la temática más bonita y noble y estoica, como decías tú, a nuestro Valparaíso, a sus rincones, a sus historias, a lo que realmente sucede, no desde un romanticismo digamos, meloso, sino que desde la realidad de un puerto que tiene tanto que contar y que al mismo tiempo, desde esa misma realidad es tan elegante. Es increíble. O sea, tú no necesitas disfrazarlo de elegante. Ya en el relato normal lo es. Entonces, a mí eso me impresiona muchísimo y quisiera preguntarte cómo se te ocurrió hacer esto que no se le había ocurrido a nadie. Porque lo he visto re poco, te voy a decir. Lo he visto en un solo caso en nuestros tiempos y contigo. Sí, es que no había un plan detrás de esto. Mira. De hecho, las circunstancias que me llevaron a grabar el álbum La Revancha fueron un poco azarosas en su origen. Cuenta. Así, muy a grandes rasgos, para no extenderme tanto. Yo tenía otro proyecto musical. Típico. Que se desarmó por razones de diferencia con la gente que estábamos ahí. Y me quedé en pelota, como se diría. Claro. Y justo pasó que me adjudiqué el fondo para grabar el disco. Tenéis la plata y ya no tenéis músico. Exacto. Y dije, ¿qué hago? no tengo proyecto. Y dije, bueno, tendré que hacer de tripas corazón y hacer un proyecto desde cero y lo que me nazca. Pues entonces empecé a buscar y a escribir sobre todo lo que yo había vivido en los últimos 10 años que llevaba en Valparaíso, llevaba 10 años en Valparaíso hasta ese momento, y escribí en torno a eso, lo que había vivido, sin tanto adorno, sin tanta pretensión, sin tanta ciutiquería, y ahí empezaron a salir relatos de lugares como la tanguería de Avenida Francia, 643, que era un lugar mítico del tango en Valparaíso que ya no existe, historias con personas que viví, amores que ya no están, enfrentamientos también con personas con las que hubo conflicto,
las mismas calles de Valparaíso. Por ahí hay un título también que hace mención a Nietzsche, una gran cultora, bailarina de Valparaíso. Como que todo eso fue de una manera muy orgánica, armándose en la medida que iba buscando la idea. Como te digo, en un principio no estaba todo armado ni todo pensado, pero cuando uno hace ese ejercicio de sentarse y buscar y escarbar y ordenar la idea, va tomando forma. Y de hecho, lo último que hice fue ponerle el nombre al disco. Claro. Fue lo último. Tomás, también me gustaría preguntarte con respecto a nuestra convocatoria Canto a lo Porteño. Ajá. Que es una convocatoria que se enfoca principalmente en que los músicos y músicas de la quinta región puedan componer una canción con tintes mucho más positivos, más alegres, más optimistas para Valparaíso. Tenemos la esperanza de tener comillas, nueva canción para Valparaíso. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Yo creo que es bastante bueno como iniciativa, por lo que me contaban recién también. Pasa que, claro, en Valparaíso se recurre mucho como a esa nostalgia un poco con pesadumbre, y está bueno darle una cara un poquito más colorida y más esperanzadora. Yo creo que Valparaíso es una ciudad con un potencial increíble. ¿No es cierto? Increíble, o sea... bueno, yo no he viajado tanto en mi vida, pero a los lugares que he viajado fuera de Chile he notado que el nivel musical de Valparaíso, la calidad de músicos que hay en Valparaíso no tiene nada que envidiarle a ninguna parte. 100%. Y es escuela que se hace en las calles, o sea, bueno, también hay aulas, pero también se hace mucho en las calles, en los lugares, en los rincones. Entonces todo eso se puede rescatar, se le puede dar una mirada mucho más renovadora y reivindicadora de Valparaíso, que siempre se asocia con que es sucio, con que es pobre, con que no sé qué. Y tiene un potencial increíble, entonces está re bueno que se le dé esa nueva cara, esa búsqueda, digamos, de la canción. Exacto. Y en ese sentido, ¿qué mensaje le enviarías tú personalmente a aquellos músicos, a aquellos artistas que están pensando en postular y que de repente no se sienten seguros o que dicen, ¿qué voy a hacer yo una buena canción? Porque te lo pregunto porque el otro día teníamos a Gabriela del grupo Licarayén, que ella decía, yo pensaba que no tenía dedos para el piano, hasta que tenía tantas ganas de hacer la canción para Canto a lo Porteño, que me la jugué y encuentro que me quedo pero notable. Entonces, por eso te lo pregunto, un mensaje así como para esa gente que está ahí. Yo diría que juéguensela. ¿Sabéis qué? Uno por miedo se restringe de tantas cosas. Juéguensela. Lo peor que puede pasar es que no quedí, que no sé, que nadie se acuerde después, pero si algo he aprendido en la vida es que los fracasos son mucho más frecuentes que los aciertos. Y uno cuando aprende a lidiar con el fracaso en algún momento encuentra el acierto, pero hay que saber no tenerle miedo a equivocarse o a hacer algo mal, porque esa es la única manera en que uno aprende en algún momento a acertar. Exacto, y además que ese es un punto súper interesante el que abordas, porque finalmente la sociedad nos prepara para el éxito, sí, más no para el fracaso. Entonces hay que saber que ese camino, que el camino de la vida en general, sí va a tener muchísimas trabas, muchísimas pruebas y muchas caídas también, y no por eso hay que abortar misión. Sí, totalmente. Aparte que la cantidad de estímulo y información que recibimos día tras día nos dice eso, pues no, es que hay que ser bonito, inteligente, exitoso, adinerado y simpático y todo, ¿cachai? Claro. No. Oye, ¿y cuál es tu nuevo proyecto? O sea, ¿para dónde vas tú con lo que estás haciendo, con tu nuevo disco? ¿Para dónde va todo eso? Bueno, esa es una pregunta que hace muy poco pude responderme, porque todo esto fue ensayo y error. O sea, partí con el disco, ya lo empecé a producir dando un poco palos de ciego, pero en el camino se fue armando todo. Logré terminar el disco, afortunadamente cuento con un grupo de músicos notables, son muy buenos músicos, muy buenas personas también, muy buena calidad humana ahí. Y creo que resultó un buen disco, al menos yo quedé satisfecho con el resultado. Creo que la propuesta está sólida, ahora lo que viene es saber darle espacio a eso, saber buscar lugares, personas que puedan ayudarme a difundirlo, y eso es algo que estoy aprendiendo todavía, como lo que sería producción en este caso, o difusión. Era algo lo que no tenía mucha experiencia yo,
y ahora recién estoy como aprendiendo a mover eso. Entonces, oye, eso hay harto aquí en Valparaíso de información al respecto, ¿eh? O sea, hay programas de Corfo, hay de todo. En este minuto hay institutos, mira, haciéndole propaganda aquí a la gente que está haciendo cosas para enseñar a, entre comillas, vender tu producto. Que claro, es bien terrible decirlo, pero es una realidad. Pero es necesario. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Tenés que venderlo. Yo el año pasado, cuando recién terminé el disco, dije, bueno, tarea terminada. Y me di cuenta que me empecé a quedar con el disco en la mano. Clash. Entonces después es lo que sucede. Entendí que no, hay que moverlo, hay que insistir, hay que buscar y aprender otras formas de venta, claro, cómo mover, sí. Tomás, agradecerte muchísimo el que hayas estado hoy día con nosotros y aprovechar, por supuesto, de desearte el mayor de los éxitos en todo lo que viene a futuro. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero antes los invito a que escuchemos Clínica del Tango de Tomás Santibáñez. Te espera a toda hora, anfitriona feliz de la amistad. Y el pacto de amor por la bohemia se llama Paraíso Tango Mar. Sitial donde las noches se detienen, alimento de tango y mucho más. La vida con la muerte se entretienen, la luna con el sol sale a bailar. Hay clínica de tango en Francia, allá en el 643. Valparaíso baila y canta, con la bohemia flor de piel. La clínica de tango en Francia es una torre de Babel. Pero hablamos el mismo idioma en cada cuadro en la pared. Ensueño de poetas y cantores, sacrosanta y genial maternidad, vagabundos de fechas y colores, cada noche es bohemia y amistad. Y la utópica bohemia aquí resiste embates del sistema colonial. Aquella realidad que solo existe cuando un tango resuena en el portal. Hay clínica de tango en Francia, allá en el 643. Valparaíso baila y canta, con la bohemia flor de piel. La clínica del tango en Francia es una torre de Babel. Pero hablamos el mismo idioma de cada cuadro en la pared. El Buen Puerto en Valparaíso FM. Ya son las 18:33 y estamos de vuelta en el Buen Puerto en Valparaíso FM 102.5 y también nos pueden ver ahí en vivo en www.radiovalparaíso.cl. Y debo hacer una aclaración con respecto a la Clínica del Tango, que fue escrita por Óscar Criado. Exactamente, la cantaba aquí nuestro amigo y con una voz impresionante. Tomacho Santibáñez. Así es. Vamos entonces a nuestra segunda entrevista del día de hoy. Tenemos en el estudio ya a Felipe Chávez, licenciado en composición musical de la PUCB, músico, bandoneonista, ha participado en diversas agrupaciones de tango de la quinta región, tales como Los del Almendral, Por la Farola y Orquesta de Tangos Chilenos, Cuarteto Felipe Chávez, en las cuales participa como bandoneonista y arreglista, siendo además intérprete de sus propias creaciones, las que abarcan los ritmos del tango, la cueca, el vals y la tonada.
¿Cómo estás, Felipe? Bien, feliz. Feliz. Sí, porque además hoy día supe que hubo vamos a partir contándolo, hubo una cosa que se dio muy rica, una actividad. Tú eres parte también del catálogo de músicos MCD, al igual que Tomacho Santibáñez, y fuiste de voluntario hoy día a la Fundación Javier Arrieta junto a María Cecilia, a Ramón Farrelly, y estuvo notable, sí, por lo que supe. Yo he estado todo el rato aguantándome para contarle a la gente lo que eso fue. Mira, este programa tiene la gracia de que es como estar en la casa, porque si no nos daba lata con Macarena empezar un programa o transmitir un programa que fuera más de lo mismo. Yo quiero transmitir esta emoción genuina que sentimos porque de verdad fue impresionante. Fuimos a la Fundación Arrieta, efectivamente fue algo que, no sé, nos llenó el alma a todos los que fuimos como voluntarios. Yo como directora de la Fundación también en mi rol de cantante un poquito, porque la verdad que iba a escuchar a Ramón Farrelly, iba a escuchar a Felipe. Y fue una tarde muy bonita, realmente un nivel, tengo que decirlo, de presentación extraordinaria. Y bueno, y de repente llega la viejita más añosa, digamos, por así decirlo. Que tiene más de 100 años. Que tiene más de 100 años y todos corren a buscarle la silla para que se sentara en la cabecera, que hiciera todo, que se sentara en su lugar. Y veo que los músicos estaban un poquito lejos, entonces ella miraba y como que me di cuenta de que no estaba escuchando, que no podía escuchar, así que le pedí a Felipe que se corrieran, ¿no es cierto?, y que se acercaran a esta señora, que la pusieran bien cerquita de los músicos, o sea, los músicos bien cerquita de ella. Y empezó Felipe a tocar el bandoneón, cerquita, Macarena le cambió la cara y empezó a aplaudir. Bueno, y a esto le siguió que Felipe me acompañó en un par de canciones más que ella se sabía. Y esto dio por resultado que ella empezó a cantar con nosotros. Y a mí se me olvidó el resto del público, evidentemente, o el resto de las personas mayores, porque dije, bueno, esto es como muy increíble que ella esté cantando. Pero cuando salgo de eso, para mirar alrededor, me doy cuenta de que todos están llorando, porque hacía meses que esta señora no hablaba. O sea, el que hablara, el que cantara y el que aplaudiera con esos ojitos de alegría nos dejó a Felipe y a mí con el corazón así en llamas. Y rescatando algo que acabo de escuchar aquí en el intermedio que me dijo Tomás, efectivamente la música es una herramienta de cambio positivo y es un lenguaje universal que tiene un poder sanador extraordinario. Bueno, desde ese flanco, preguntarte a ti cómo fue para ti hoy día en la mañana, porque quiero ahondar en esto que nos hace también como músicos. Bueno, fue una experiencia gratificante. A mí me encanta tocar esta música, sobre todo a los adultos, que fueron las personas que vivieron esta época, que vibraron, sus papás, sus abuelos, puede decirse que fueron parte de esta escena también, y estuvieron en las tanguerías. Entonces llevarle esta música, que es tradición, que es parte también de nuestra cultura, de este país vecino, que al final toda la música se mezcla, ¿ya? Así es. Eso es lo bonito. Y ver cómo ellos empezaron a cantar, empezaron a vibrar. También que conversábamos, que bueno, los que ven aquí por la pantalla ven que tengo el pelo rojo, también me he visto la uña. Ellos viendo desde su vereda, con este prejuicio que tienen los adultos, y cuando me ven tocar, pasa esto que hablamos de que es un lenguaje tan universal, de que cuando la música está hecha con el corazón, que está hecha con amor, con una intención, todos los prejuicios desaparecen. Oye, lo que más me impresionó fue que Fernando, que era el bendito entre las mujeres, porque era un solo señor mayor que estaba ahí, el pobre mirado así como... Bueno, y en un momento interrumpe Maca a Felipe y le dice, yo quiero decirle algo. ¿Y qué te dijo? Que estaba feliz, orgulloso de ver de que jóvenes estuviéramos trabajando esta música. Empezó a hablar también de su experiencia, de cómo sonaba el bandoneón. Ahí hablamos un poco de que era como conversar con el instrumento, que sentía que yo hablaba con la música. Eso fue lo que te dijo. Con la música. Te dijo, yo estoy impresionado del cariño y de la intención que le pones a esta interpretación, ¿no es cierto?, del bandoneón. Y estaba fascinado y no paraba. Y yo quiero decirte, por favor, que esto me devuelve. Y así era. Me devuelve un poco la juventud, porque esa es la realidad. Eso fue lo que pasó hoy día. Sí. Entonces...
Bueno, desde ese flanco, Maca. No, y me gustaría también detenerme en ese punto porque nosotros desde la Fundación tenemos un programa de voluntariado, que es Valpo en Acción, y la importancia de que las personas, así como tú, asistan a este tipo de voluntariados, ya sea a través de la música, de la terapia ocupacional, de las distintas áreas en donde uno puede aportar con una mano voluntaria, bienvenido sea. Nosotros estamos tratando de potenciar al máximo ese programa y desde ahí hacer el llamado y la invitación a que nos escriban por redes sociales, en el Instagram, @fuegoenpuerto, porque estamos esperando esas manos voluntarias, porque nosotros también lo hacemos desde la misma fundación, pero claramente es insuficiente, necesitamos más gente. Oye, y bueno, ustedes, digamos, estamos todos en la rada de esto de lo que es Valparaíso Ciudad Creativa Musical. Claro. Y yo te pregunto a ti, así de la nada, porque tú no estás preparado, ¿qué piensas tú que es lo más importante de esta declaratoria? Así de una. La puesta en valor de la música tradicional de Valparaíso. Bien, y eso no puede ser sin la memoria viva de las personas mayores. Es imposible, sino con ellos se van los teatros donde participaron, donde cantaron, donde escucharon, los músicos que escucharon y que ya nadie recuerda. O sea, esa memoria viva tiene que ser parte de este, ¿no es cierto? No sé cómo decirlo, de este libro de memoria de la ciudad. Yo te voy a decir una cosa que, por lo menos de mi parte, lo más importante de la Ciudad Creativa Musical, sin menoscabar el tema de la música per se, son sus músicos. O sea, esto tiene que cambiar. O sea, este caudal, como decía Tomás, de música, de dignidad musical que existe en esta ciudad, tiene que ser puesta en valor. Bueno, y desde ese punto de vista, nos gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú de lo que es Canto a lo Porteño? Yo sé que te hemos contado harto sobre el tema. Sí, la otra vez estuvimos también en una entrevista con Mauricio, también con las chiquillas, con Ramón. En la tertulia musical. En la tertulia musical, exacto. Estuvo buenísimo. Estuvimos conversando también para que también la vean. Sobre la tradición de la música porteña, que se considera bohemia, todo este tipo de términos. Me parece una iniciativa bien interesante, sobre todo esto de ver el lado positivo, sí. ¿ya? Porque yo escuchaba recién también cuando entrevistaban a Tomás y claro, nos bombardean por todos lados. Bueno, obviamente hay una cierta crisis, pero tampoco podemos quedarnos en eso que es lo que más se remarca, sobre todo en las noticias, y que es lo que ven los adultos tremendo, y lo que nos llega a nosotros, que obviamente está mal, pero también necesitamos buenos incentivos sobre todo en el punto de la creación y de crear con palabras, con términos que nos hacen ver también la otra cara de quizás las cosas que no están, y que al saber de que hay personas que aún creen en esta... no sé si decirlo, optimismo o... Esperanza. Y en la capacidad que tenemos todos de provocar cambios, y todos somos capaces de provocar cambios. La Macarena fue parte de las encuestas ciudadanas, es como para que también le cuentes a la gente y un poco completando lo que decía aquí Felipe. Claro, las encuestas ciudadanas son las que nos entregaron el glosario de palabras que están en las bases. Entonces estuvimos en terreno, en distintos cerros, en el plano, también con los turistas ahí en el terminal de pasajeros preguntando cuál era tu palabra de amor por Valparaíso. Y ahí la sorpresa fue gigante, porque finalmente, pese a que la parte mediática y otros lugares están como empecinados en hacer visible lo más negativo, lo pesimista, la delincuencia, lo sucio, lo hediondo, lo no sé qué, finalmente esos son problemas reales, sí, pero no solamente de Valparaíso, sino que también a nivel país, ¿verdad? En todos lados está pasando un poco lo mismo. Sin embargo, pese a ese sentir que uno tiene la sensación de que la gente piensa así, la verdad es que al salir uno le toma el pulso al porteño y a la porteña, y si bien hay problemáticas reales y de fondo, hay un optimismo en el aire igual de querer generar un cambio, o de querer cambiar ciertos discursos o ciertas formas de mirar y de sentir. Entonces fue muy bonito ese ejercicio, que derivó finalmente en una lista de 33 palabras que las pueden encontrar ahí en las bases. O sea, que fueron las más repetidas de 1.000 que fueron, claro, fueron como casi 1.200 palabras. Entonces sacamos las 33 y los músicos que postulen tienen que elegir al menos 15 palabras para hacer la creación de esta canción. Es que lo que nos llama la atención es que, bueno,
Nos reímos un poco porque finalmente esto fue bien difícil. Había gente que decía, yo no tengo ni media palabra, ni una. No pienso decir nada bueno de Valparaíso. Y de repente... finalmente, bueno, ya, no siento aliado, porque aquí, porque allá, porque pucha. Y finalmente esto es lo que se va a, espero, a transmitir, ¿no es cierto?, a traducir en esta canción. En esta canción. Oye, sí. bueno, no sé, Maca, si tú Sí, quieres... a mí me gustaría preguntarte, Felipe, desde tu experiencia personal, lo que ha significado para ti ser músico en una ciudad como Valparaíso. Ha sido una búsqueda y es un camino que aún estoy construyendo, creo. Qué Siempre, buen término. bueno, cada cierto tiempo vienen estas crisis, un poco de por qué estoy haciendo esto, que es obvio, Las crisis pero existenciales, sí. y también por qué hago esto, sabiendo de que la música y el arte no es bien visto, no es tan culturalmente aceptado como otros trabajos, pero siempre llego a esta conclusión de que, claro, la música es un trabajo, como cualquier otra cosa. Hay Exacto. gente que lo hace como hobby y que está súper bien, aficionados, profesionales, pero para mí esto es un trabajo. Y como es un trabajo, tengo algo que dar. Y si lo quiero dar de la mejor forma, con la mejor actitud. Entonces eso siempre me lleva a salir adelante, si tengo que hacer un arreglo, si tengo que ir a tocar, lo voy a hacer de la mejor forma posible porque es algo que estoy entregando a la gente, así como hoy día vimos a estos adultos vibrar y yo creo que completamente cambiamos su día. Fue algo que ellos no... 100%. Bueno, y nos cambiaron la vida a nosotros también. Claro. Por supuesto. O sea, el día, la semana, los meses, porque fue increíble. Sí, perdón, y siento que eso es importante en este camino de la música en Valparaíso porque, bueno, los músicos bien sabemos que no están las condiciones y por ese lado es difícil. Claro. Pero, bueno, alguien tiene que hacerlo y yo tampoco pienso cambiar de profesión así de fácil solo porque la situación es difícil. Sí, es algo que quiero hacer y que también quiero cambiar la escena. En ese sentido, Felipe, es una... tengo que decirte un algo impulso. que me sale del corazón y esto está totalmente fuera de pauta. Pero el sueño mío desde hace muchos años es que transformemos a Valparaíso en un gran escenario donde existe un tremendo musical como existe en Buenos Aires, donde está la esquina Gardel, etcétera, etcétera, donde esté el jazz, el tango, el bolero, la cueca y todos los géneros musicales que han hecho parte o que hacen parte de nuestra tradición y nuestro acervo musical. Y ese sueño no lo pierdo, porque ahí sí que dignificaríamos el tema de la música en un 100%. Habrían composiciones propias de los otros, etcétera, un relato, un Valparaíso que tiene algo que contar. Bueno, ahí queda. Pero si fuera, Sí. ¿te sumarías? Por supuesto, Bien. por supuesto. Esto de la puesta en valor del repertorio Eso es. y también de apreciar lo que es propio con un fin de también honrar a estas personas que hicieron su trabajo en el pasado y Exactamente. que nos dejaron un camino hecho que quizás se interrumpe por todas las condiciones que pueden haber pasado, pero nosotros somos los seguidores de esta corriente, si no estaríamos creando algo distinto, algo nuevo, pero nos llama esta música y por eso llama la música también a tanta gente que escucha un tema, un bolero y se acuerda de su abuelo, se acuerda de sus papás, pero también es parte de su vida porque gracias a eso ellos están ahí también. Y el Es algo porteño bien- como el Tomacho como el Tomás lo adecúan a Valparaíso y tiene un vigor nuevo, es joven, es atractivo, es vibrante. Algo importante que decía este señor que estaba en la mañana es que, claro, que a él le gustaba el tango porque hablaba de cosas contingentes, habló de Cambalache, por ejemplo. Claro. Y algo que dijo después al final me dijo, ustedes tienen que crear, pero crearte lo que está pasando, porque en verdad Mira. la música es algo vivo, es algo que cambia a las personas y que Exactamente. cambia según también los tiempos, Ujú. ¿ya? Porque también esto pasa en el tango mucho de que hay, por ejemplo, textos o letras que ya no se adecuan tanto a los tiempos y es porque eran cosas usuales en esta época, pero ahora, no sé, tenemos el internet, hay distintas elecciones, no sé, en esto del género, distintos puntos de vista políticos que ya no son los del pasado, entonces no podemos seguir repitiendo estas mismas canciones. Obviamente hay una tradición y hay gente adulta que lo aprecia, Claro. pero los jóvenes estamos pensando en otras cosas y obviamente hay que hacer una creación contemporánea, Pero más allá de lo sí- musical y lo Sí, poético. yo tendría que decir, en defensa un poco del pasado. Yo soy lo más vintage que sí, Cambalache, por ejemplo, es impresionante. Tú escuchas Cambalache hoy y es tan increíble porque se
adecúa totalmente, o sea, es exactamente lo que está pasando hoy. Sigue pasando exactamente lo mismo. El tema del amor, la rabia frente a la injusticia, o los políticos que no cumplen, o qué sé yo, cosas que se van a repetir de aquí hasta muchos años. Oye, Felipe, entonces, y además también tú te dedicas a esto del bandoneón. Que y muy quizás, bien, No, sí. Fabuloso. Sequísimo. ¿Y cuántos bandoneonistas hay aquí en Valparaíso? En Valparaíso tenemos que haber entre 4 y 3. O sea, son poquísimos. Que sé que estamos tocando constantemente 3. Ya está Rodolfo y Marcelo en el Tavo. Y bueno, yo que también... Bueno, y la Pascuala, pero ya en otras esferas ahí... Claro, pero ella toca el acordeón. Tienes toda la razón. Es el acordeón. Tienes toda la razón. Claro. Oye, y para que le cuentes un poco a la gente también esta misticidad de conectarse con ese instrumento. Sí, es toda una osadía. Es un instrumento... Bueno, todo el instrumento tiene su complejidad, por ejemplo, el violín desde la afinación, pero el bandoneón no tiene ningún punto de referencia lógico. En realidad son, por así decirlo, 4 instrumentos distintos, porque en una mano tengo un teclado, en la otra mano tengo otra, y este instrumento se toca abriendo con un sonido que suena cuando se abre y cuando se cierra. Cuando se abre es un sonido y cuando se cierra es otro. ¿Con los mismos dedos en la misma tecla? Claro, si pongo los dedos en las mismas teclas y cierro, suena otra cosa que es diametralmente distinto. Ni siquiera tiene un sentido en ese. Entonces es un instrumento que hay que practicarlo todos los días, hay que practicar obligada las escalas, las variaciones que son los solos de bandoneón. Que es importante para tener eso en los dedos, porque no es como el piano, que es algo visual, o el violín también es un poco visual, tiene posiciones. Esto es intuitivo casi. Claro, y uno tampoco ve el teclado, entonces para llegar a conectar con el instrumento hay que estar en una especie de disociación, donde una parte del cerebro está pensando en los dedos y la otra está pensando en la interpretación, que es qué increíble. Lo interesante de tocar la música. Sí, interpretar tenía todo su tema el bandoneón. Sí. Felipe, lo último que me gustaría preguntarte, o pedirte más bien dicho, así como lo hicimos con Tomacho, es si le puedes enviar un mensaje a los músicos que están pensando en postular a Canto a lo Porteño, que de hecho hay gente que está a punto de hacerlo, pero no se atreve finalmente. Sí, yo creo que tienen que hacerlo, todos tenemos algo que decir, y sobre todo si tenemos un pie de palabras positivas y bonitas que nos incentivan también a componer sobre cosas bonitas, ¿ya? Yo, además de tocar, me dedico a la composición, a la creación. Y algo, o sea, vas a postular. Sí, eso. Oficialmente. Lo lindo de la composición es que no es necesario ocupar los 5.000 acordes que pueden existir, ocupar un acorde. Lo importante es decir algo y decirlo de la manera más auténtica. Entonces, es solo hacerlo, tener las ganas, la motivación y el cariño de hacerlo. Porque si tienes las ganas, algo va a resultar, y como también decía Tomás, lo peor que puede pasar es que no van a quedar, y lo demás nadie los va a juzgar. Es un avance también, es entretenido participar en un concurso también tan amable en ese sentido, donde las cosas son 100% positivas, no hay una pérdida, por así decirlo. Oye, y hay que decir también que desde la Fundación, evidentemente, que todas estas canciones que lleguen van a tener un lugar especial. Por último, desde Comunicaciones las vamos a ir mostrando en el formato que sea, porque todo eso es un mensaje positivo para la ciudad. Un material maravilloso. Claro. Exacto, sí. O sea que en el fondo responde a lo que estamos buscando con la convocatoria. Felipe, te queremos agradecer por haber estado hoy día con nosotros. Estamos llegando ya al fin de nuestro programa, pero antes me gustaría que reiteráramos la invitación a postular a Canto a lo Porteño en www.fbuenpuerto.cl. Y antes de despedirnos, por supuesto, vamos a ir a escuchar música de Felipe Chávez, y esto es el preludio para un baile frente al mar. Que esté muy bien, que estés bien, María Cecilia, y nos encontramos el próximo martes con más de El Buen Puerto. ¡Que viva Valparaíso, hoy y siempre!